Gracias. Bueno, bueno, en esta oportunidad voy a hablar sobre el manejo de crisis asmática y me he basado en el GINA, ya que en este se divide en menores de 5 años y mayores de 5 años, para ver cómo es el manejo en el caso, pues, ¿no?, de estos pacientes. Creo que no avanza, ¿no? Ya. Bueno, entonces, primero hay que ver o definir bien que van a que llegan y dicen, mi hijito le ha dado un ataque, o pueden decir una crisis. Y bueno, lo que recomienda ¿no?, el GINA es mejor expresarse con el término de exacerbaciones. Pero sí, pues no, en nuestra localidad los papitos entienden crisis, pues no, tendríamos que hablar, pues no, en ese mismo término. El detalle es de que se quiera dar el mismo mensaje, que sería que son episodios caracterizados por un aumento progresivo, ya sea de la disnea, ya sea, y también hay una disminución de la función pulmonar. Con respecto ya a un paciente que ha ido aumentando, presenta. Entonces, tienen una infección respiratoria viral, ya sea o puede que no. Pero este es uno de los desencadenantes, una de las causas, y que hay que explicar a los papitos, sobre todo si ya tienen el diagnóstico de asma, pues no, que eviten, por ejemplo, ir a lugares, bueno, antes de la pandemia, ¿no?, cuando iban al colegio, y si hay algún compañerito que está enfermo, pues no, evitar conglomeración con personas que están, pues no, con alguna infección respiratoria viral. Lo otro es reconocer, bueno, hay algunos papitos que son más, ¿no?, como que más exhaustivos, saben que alergeno es el que le puede causar al paciente. Entonces, la exposición a estos alergenos también es un desencadenante. El hecho de que un paciente tenga alergia alimentaria también es otro desencadenante más. Los cambios de clima, ¿no? Cuando pasamos de verano a otoño, de invierno a primavera, entonces son esos cambios estacionales que también pueden condicionar a una crisis asmática. Y bueno, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen el diagnóstico, el hecho de que no se estén controlando adecuadamente, o sea, no se estén aplicando el tratamiento, o sea, haya una mala adherencia a los corticosteroides inhalados, también es una causa, ¿no? Incluso es una de las causas también más frecuentes, ¿no? El que no se controlen bien los pacientes. Entonces, es importante que aparte de los desencadenantes, nosotros sepamos cuáles son los factores que pueden aumentar el riesgo de la muerte en estos pacientes. Por ejemplo, si yo pregunto al papito, le pregunto si anteriormente el pequeño ha sido hospitalizado y ha tenido un ingreso a la UCI, incluso ha estado en ventilación mecánica, entonces ese antecedente es un factor de riesgo para que más adelante, si presenta una crisis que es severa, no puede llegar también a ingresar a UCI, ¿no? Entonces, eso es importante preguntar en la emergencia. El hecho de tener varias hospitalizaciones o atenciones por emergencia en el último año también, ¿no? Es otro factor más.
de riesgo de muerte. El hecho de que haya dejado de utilizar los corticosteroides inhalados, o que ya muchos papitos también saben, ¿no? Ya le está dando la crisis y empiezan a tomar ya la prednisona. Les dan pastillas a los pequeños y a pesar de eso no se está controlando la crisis, entonces esto también es un factor de riesgo, ¿no? El, el hecho de que no, como ya había mencionado, que no esté usando los corticoides inhalados es un factor de riesgo también. El uso excesivo de salbutamol. Si ya está muchas PAF que han sido administrados, también indica que no está siendo controlado la crisis, entonces hay un mayor riesgo de muerte, ¿no? Si es un paciente que tiene una enfermedad psiquiátrica, o sea que no es tan fácil dar los medicamentos, darle el tratamiento, si hay problemas psicosociales, o sea, familia, papito, mamita, que pues no esté tan enfocado en el paciente, en cumplir el tratamiento, también es un factor de riesgo. Bueno, como había mencionado, el cumplimiento deficiente de los medicamentos, o que este paciente no haya sido indicado con un plan de tratamiento, pues no, ya de mantenimiento también. Y como había mencionado, un factor de riesgo también es la alergia, pues no alimentaria. Ahora, el diagnóstico, pues es también clínico, pero también tenemos algunos estudios que nos van a ayudar a evaluar la función pulmonar. Entre estas tenemos, pues, ¿no? El flujo expiratorio pico o máximo y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, en estos pacientes lo que sugieren, pues, ¿no? En la guía del GINA es de que debería ser evaluado, aunque no es tan fácil y bueno, al menos tampoco en nuestro hospital tenemos, ¿no? A la mano para hacer este estudio, es que se pueda hacer pretratamiento y también post-tratamiento, ¿no? Para ver si es que ha habido un efecto de la terapia, pues, ¿no? Entonces, en el contexto que nosotros tenemos en la emergencia, lo que nos dicen es que, bueno, la guía, ¿no? Nos indica de que estos parámetros de función pulmonar son más fiables que, bueno, al menos para determinar la gravedad de la exacerbación, es más fiable que los síntomas. Pero si yo tengo un paciente que presenta, pues, no, taquimia, disnea, esto es muy sensible para decir que un paciente ya está entrando a hacer una crisis, pues, ¿no? O está presentando ya una crisis. Más la función pulmonar es más para determinar la gravedad, o sea, es más fiable para determinar la gravedad. Pero los síntomas es para indicar si ya está, pues, ¿no? En la crisis, una crisis asmática. No sé si me logré entender, pero esa es, ¿no? Lo que nos indica ahí en la guía del GINA. Entonces, hay varios niveles, ¿no? De atención, y uno es, ¿no? De que se pueda controlar en casa, ¿no? O sea, un automanejo de estas crisis. En el caso de que ya el paciente esté recibiendo un, un inhalador o sea, un corticosteroide inhalado más un LABA que sea de acción rápida como el formoterol, lo que se debe hacer es en un desmejoramiento del asma es aumentar, pues, ¿no? La frecuencia de la dosis, pues, ¿no? De formoterol, o ya sea budesonida o blecometasona, pues, ¿no? Lo otro es que recomienda también, y hay una evidencia nivel A, que significa que está muy bien recomendado, es de salbutamol, que
recomienda, pues, ¿no? De que se prefiere que sea por MDI y ante una crisis, pues, no se debería aumentar la frecuencia de las inhalaciones, pues, ¿no? De los PAF. Pero si ya este paciente está recibiendo un inhalador como el formoterol con corticoide inhalado de mantenimiento, lo que recomienda es de que continúe ¿no? con su tratamiento de mantenimiento y si fuese necesario, si aumentan pues no los síntomas, es que se debe aumentar, incrementar si es que fuese necesario. Si no, continúa con la misma indicación pues no de mantenimiento. Ahora, hay algunos que, y acá es un nivel de evidencia B, en aquellos pacientes que están recibiendo corticosteroides inhalados de mantenimiento y que se agrega el salbutamol como rescate, ¿no? Lo que recomiendan o lo que se ha visto en algunos estudios es de que se debe cuadruplicar la dosis en adolescentes, ¿no? De el corticosteroide inhalado. Y en niños, bueno, recomienda que se debe cuadruplicar la dosis, pero en niños no se ha evidenciado de que si se quintuplica la dosis, no hay mayor beneficio, ¿no? Entonces, en estos casos de que ya están recibiendo algún corticosteroide inhalado, es aumentar, pues, ¿no? La dosis de este corticosteroide y pues utilizar pues no el salbutamol según se requiera. Ahora, si el paciente está recibiendo formoterol más corticosteroide inhalado de mantenimiento y nosotros queremos agregar pues no el salbutamol como rescate, se puede pues no agregar, pero también se debe aumentar la dosis, pues no de formoterol y corticosteroide inhalado, que es una evidencia B. En aquellos pacientes que ya están recibiendo corticosteroides inhalados de mantenimiento, más un LABA que sea, por ejemplo, de acción larga, y que tengamos que agregar el salbutamol como de rescate, lo que dice es que no se debe, que se debe parar para no aumentar tanto la dosis del corticosteroide. Y bueno, no se debe aumentar tanto mm, los inhaladores del lava porque en realidad no hay un mayor efecto, pues no, o sea no hay un efecto rápido. Por eso es que no recomiendan que se aumente la, la dosis, pues, ¿no? Ahora, con respecto al uso de corticosteroides sistémicos u orales, en este caso la prednisona o prednisolona, recomiendan de que se debe agregar estos corticoides en una exacerbación severa. O sea, cuando nosotros tengamos un FEV1 menor de 60 o un flujo expiratorio pico también, ¿no? Que esté en disminución, se debe dar la prednisona o la prednisolona. O también en aquellos pacientes que nosotros ya hemos dado el salbutamol o el formoterol sumado con el corticosteroide inhalado y vemos que no hay una buena respuesta o no hay una buena respuesta o no hay respuesta, entonces se debe empezar, ¿no? A utilizar la prednisona o prednisolona. Ahora, en niños, lo que se recomienda, estamos hablando en niños que son mayores de 5 años. Entonces, de 6 a 11 años, lo que se recomienda es de 1 a 2 miligramos kilo día y la guía pues no recomienda que sea un máximo de 40 miligramos. Lo que había visto, bueno, la exposición lo he basado más, pues no en el GINA, pero en el GEMA mencionan que la dosis máxima es 50. Entonces, muchas veces hemos visto, y si manejamos así en la emergencia, no hasta 50.
hasta 50 miligramos, pero acá en el DINA nos recomienda de que máximo es 40. Y pues usualmente va de 3 a 5 días, no más, ¿no? Ahora, el tratamiento, lo que hemos visto ha sido pues no un, como que un manejo de crisis en casa. Ahora, un tratamiento en atención primaria, lo que tenemos que hacer es preguntar más o menos cómo se inició la crisis, si es que ha habido algún desencadenante. Muchos ya de los papás saben, ¿no? Que ha estado días previos resfriado, entonces muy posiblemente, pues no, se deba a ese desencadenante, o ha estado, no sé, expuesto a polvo, a polen, entonces ya los que son pacientes ya crónicos, pues no saben cuándo se está dando una crisis asmática. Entonces, es importante hacer una historia rápida, pero también detallada. Y el examen físico, pues no es muy importante porque tenemos que evaluar con eso la gravedad, pues no, si es que está con tirajes, si es que hay sibilantes audibles sin estetoscopio, ver los signos vitales, si es que está sobre todo desaturando, si es que hay una frecuencia respiratoria por encima de lo normal para la edad del paciente, igual la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿no? Lo primero es evaluar la gravedad, cómo llega, pues, ¿no? El paciente. Después ya se va eh, haciendo más minuciosa, pues, ¿no? La historia, y pues uno debe, pues, preguntarse si es que hay algún factor de riesgo de muerte que ya había mencionado anteriormente, si es que ha sido hospitalizado, pues no, en la UCI, si es que ha requerido ventilación mecánica, si es que ya en casa le han estado dando algún corticoide oral, entonces, si es que había estado ya siendo administrado salbutamol en casa, que si ha estado recibiendo un tratamiento de mantenimiento con corticoides inhalados, si ha sido cambiado la dosis últimamente. Entonces, todos esos datos son importantes. Y en las medidas objetivas, pues no, aparte de la oximetría de pulso, pues no están los de la función pulmonar. Entonces, llega un paciente, pues no, a la atención primaria, y uno pues no tiene que verificar si es que esta es una crisis aguda o subaguda, ¿no? Generalmente, y bueno, eso lo explica muy bonito en el GEMA, cuando una exacerbación es aguda, como que es lo más frecuente es que sea, pues, no a una infección o a un alergeno. Entonces, así como se ha desencadenado muy rápido, son las más fáciles también de tratar, y pues no salen de la crisis también rápido. Así como se inicia rápido, pues no, así también rápidamente se puede tratar. ¿Se cortó? Hola, chicas. Carla, no se te escucha, amiga.
Tu señal creo que fue, ¿no, Carla? Sí, Ya. ya Sí, regresó, sorry. ahí te quedaste. Disculpen. Sí, ya, bueno, entonces, a la evaluación del paciente, tenemos que ver si es que estamos frente a una crisis que es leve o moderada, o una crisis severa, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si es que es leve o moderada? Cuando el paciente, pues, no, dice frases, eh, el paciente prefiere estar sentado, más no acostado, no se va a encontrar agitado, sí puede presentar, ¿no? Una taquimia, pero sin usar los músculos accesorios. La frecuencia cardíaca, pues, también se eleva entre 100 y 120 latidos por minuto. La saturación de oxígeno a medio ambiente eh, puede encontrarse, ¿no? De 90 a 95%. Y si encontramos un flujo expiratorio pico eh, mayor del 50%, entonces estamos hablando, pues, ¿no? De una crisis que es leve a moderada. Pero si nosotros vemos a un pacientito que a las justas, pues, puede decir algunas palabras, está sentado, pero con el tórax hacia adelante, que esté agitado, que tenga una frecuencia respiratoria mayor de 30, que use músculos accesorios, que esté taquicárdico, que desature, ¿no? Menor de 50, menor del 90%, y un PEF menor o igual al 50%, entonces estamos hablando ya de una severa. Hay que tener en cuenta que también hay algunos síntomas o signos que nos pueden, indicar que estamos ante un paciente, pues, ¿no? Que está grave, ¿no? Y podemos encontrar un tórax silente, y ese paciente requiere un manejo en una unidad, pues, ¿no? De cuidados intensivos, o en una, si estás, bueno, en una atención primaria, pues, no en una emergencia, o que esté somnoliento, que esté confuso, o bueno, aletargado, también, pues, ¿no? Se debe referir a una unidad eh, aguda, pues, ¿no? De cuidados intensivos. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente, acá en esta columna, tenemos a un paciente que tiene una crisis que es de leve a moderada, nosotros tenemos que iniciar el tratamiento con salbutamol. Lo que nos recomiendan es, como ya había mencionado, se prefiere, pues, no, inhalaciones antes que nebulizaciones, y y de acuerdo, pues, no, a la severidad. Si es leve, se puede dar, pues, no, 4 PAF, pero si ya es moderado, se puede dar, pues, no, incluso hasta 10. Y se va a repetir cada 20 minutos por 1 hora. Se debe ya iniciar, lo que recomiendan ahí es el inicio ya de corticoides orales, lo que ya había mencionado, que son la dosis de 1 a 2 miligramos por kilo en niños, con una dosis máxima de 40 miligramos, y hay una evidencia, nivel A, de que, indican de que la oxigenoterapia, pues, debe ser titulada, pues, ¿no? Y no administrar al 100% de oxígeno, sino que se debe ir titulando de a poco para mantener una saturación en niños, de lo que recomienda la guía es de 94 a 98, ¿no? De saturación. Pero si hay un desmejoramiento, se tiene que, pues, seguir administrando ese butamol, sumado al bromuro dipratropio, y también los corticoides sistémicos más el oxígeno, ¿no? Hasta que este paciente pueda ser referido. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dar explicar cómo es que se va a dar la inhalación,
Y es importante porque si no, no se va a realizar una buena terapia de rescate. Muchos papitos no entienden, entonces como que hay que estar ahí al pie, al lado de ellos, vigilando si es que se realiza bien, pues, ¿no? Y la evaluación de esa terapia de rescate, pues, no es a la hora. Ahí lo que tenemos que ver es que ya, pues, ¿no? El paciente haya mejorado. Por eso es que se recomienda de que la evaluación de la función pulmonar debería ser antes y después, porque si se va resolviendo, hay una mejoría del flujo expiratorio pico mayor de 60 a 80%, entonces ya estaríamos hablando de un paciente que podría irse a casa. Si mejora la saturación más del 94%, también, ¿no? Ya podría dar indicaciones de alta. Y si sobre todo, pues no, en casa hay un buen manejo, un buen control del tratamiento, o que la mamá pues no esté ahí dando pues, ¿no? las dosis adecuadas, a las horas también adecuadas, porque es importante, y muchas mamás piensan que solo se da la inhalación cuando es de día, cuando está despierto el paciente, y no es así, pues no, se tiene que dar, si es que se indica, pues no, ya posterior a la terapia de rescate que se reciba cada hora o cada 2 horas, pues se tiene que dar, incluso sea de noche. Entonces, también hay que evaluar eso, pues no, que se cumpla. Y bueno, ya para tratamiento como de rescate, si es que es necesario, se podría, pues, ¿no? Dar el salbutamol, indicar, pues, ¿no? Ya muchos papitos saben, pues, ¿no? Que cuando ya está iniciando le empiezan a dar salbutamol. Entonces, solo cuando es necesario, no es de que se tenga que dar así nada más, pues, ¿no? Salvo que ya se le indique, pues, ¿no? De que tiene que ser cada hora, que luego se va espaciando a cada 2 horas, y solo se da de rescate cuando aumentan, pues, ¿no? Los síntomas. Y de control, o ya es para controlar el asma, no la crisis, Carla, no se te escucha. Disculpen con todos, nuevamente estamos con problemas de red. Ahorita lo solucionamos. A ver, chicos, mientras Carlita trata de solucionar hasta ahí alguna duda, hay que tener siempre precaución y cuidado cuando hagan sus exposiciones. Esto va de forma general para todos. Que tienen que, si su audiencia está en español, tienen que traducir. Recuerden que una exposición no se basa en copiar y pegar imágenes, sino hay que tratar de hacerlo entendible para la audiencia, porque se supone que quien expone tiene que ser el experto en el tema.
Entonces, hasta ahí ya saben diferenciar cómo es una crisis leve, moderada o severa. ¿Tienen alguna duda respecto a eso? Hablo del flujómetro, del picómetro para ver la expiración máxima. ¿Entendieron esa parte? Por favor, chicos. Hola, ¿me escuchan? ¿Están ahí? ¿Se durmieron? Sí, doctora, acá estamos. Sí, doctora, se le escucha. Ya, de la exposición, ¿les quedó claro? ¿Les quedó claro? ¿Cuál es el flujo máximo? ¿Qué es lo que mide? Doctora, ¿se refiere al BEF1? Ah, no, el BEF1, eso se mide con la espirometría. ¿Qué es lo que Ajá. mide? Acá lo ideal sería que les hubieran mostrado el aparatito. Generalmente es como una boquilla grande y que mide rápidamente. Básicamente lo que mide es qué tan rápido puedes exhalar. Y eso nos da un flujo máximo, ¿no? Y eso se usa, en realidad lo usamos, bueno, yo lo uso en consultorio para poder, de forma particular, para poder controlar y ver qué tan controlados están. Entonces lo que mide ahí siempre va a ser el flujo máximo expiratorio. Y eso es para medir. En realidad no es tan caro, se puede conseguir en la farmacia. En algunas farmacias, una farmacia universal hay, y eso ayuda bastante a medir las intensidades de crisis o qué tan compensado no está el paciente. ¿Qué más dudas, chicos? Respecto ahí hasta el GINA. Yo creo que esa parte donde dice automanejo, la han entendido, donde hablaba por evidencias, la han comprendido. Más que nada era, doctora, del hecho de, dependiendo del qué tipo de tratamiento tenía el niño, era, por ejemplo, sustentaban el hecho de, en una de las evidencias decía de que no había evidencia del hecho de quintuplicar, por ejemplo, la dosis del salbutamol. Después mencionaban el hecho de no había mucha evidencia con bastante uso del mismo inhalador del salbutamol. Claro, inclusive las últimas convenciones que han estado viendo, se dice que se puede usar el mismo inhalador de salmeterol con fluticasona o formoterol, que tenga formoterol, en este caso con budesonida, para terapias de rescate, ¿no? Ya hace tiempo en adultos se estaba usando, pero en niños no se ha dado el visto bueno como para usarlo todavía. En niños mayores de 12 años, en algunos lados también ya se está usando en menores, pero por ahora la recomendación es mayores de 12 años. Continúa, Carlita, ya que te conectaste. De ahí te sigo jalando las orejas. Ya, ya, doctora. Ya. Ya. Entonces, creo que me había quedado ya en el seguimiento. Lo que nos recomienda la guía es que nosotros tengamos que hacer un control de estos pacientes a los 2 o 3 días, ¿no? Que ya que han iniciado la crisis, a los 2 o 3 días que ya están con tratamiento, o cuando ya está por terminar, pues, ¿no? También su córtico esteroide oral, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos que evaluar si es que va respondiendo bien, pues, ¿no? Al tratamiento que se le indica en la emergencia. Los factores de riesgo hay que explicar mucho, pues, ¿no? A los papitos de que se
se deben evitar, los que son modificables, se deberían, pues, no evitar, no tener contacto con algún alergeno que puede desencadenar el cuadro, pues, no, la crisis. Y sobre todo, como ya había mencionado, hay que enfatizar bastante en la técnica de inhalación, ¿no? Ahora, salvo que el paciente ya tenga más de una o dos exacerbaciones durante el año, o es que es muy frecuente el uso de salbutamol, o sea, de terapias de rescate, es que se debe uno, ya, lo que indica, pues, no, la guía, de que debe ir, pues, no, a allá a un especialista para mayor, para mayor estudio y para un mejor control, pues, ¿no? Entonces, el tratamiento ahora en emergencia, porque lo que hemos visto es en atención primaria. Ahora, en emergencia ya es diferente, pues, ¿no? Nosotros tenemos que verificar la gravedad, como siempre, ¿no? Ver el examen físico, ver la historia, porque obviamente la crisis asmática es una de las emergencias que pueden causar muerte. Entonces, es importante, ¿no?, reconocer esas crisis que son graves. Entonces, hacemos una historia clínica, examen físico, pues, ¿no? Evaluando siempre la gravedad, la severidad del cuadro. Y ya en este caso, como estamos en una emergencia, nosotros podemos ya realizar, pues, no, bueno, en nuestro caso, no hacemos la medición de la función pulmonar, pero la guía, pues, no sí recomienda que se haga. La saturación de oxígeno, que sí nosotros evaluamos, ¿no?, a todos los pacientes, y el AGA no es de forma rutinaria, pero si nosotros la terapia de rescate o está empeorando o llega en una crisis que es muy severa, entonces nosotros tenemos que realizarle, pues, no, un AGA para ver si es que este paciente requiere ya una suplementación de oxígeno, ya sea, pues, no, con oxigenoterapia con cánula binasal, o incluso, pues, no, una ventilación mecánica no invasiva. Pueden llegar, ¿no?, a necesitar. Entonces, para eso nos serviría el AGA, pues, ¿no?, para ver cuán grave también, pues, ¿no?, está el paciente y si requiere, pues, ¿no?, apoyo ventilatorio y oxigenatorio. La radiografía de tórax no se recomienda de forma rutinaria, salvo que nosotros nos digan en la anamnesis, pues, ¿no?, el papá nos diga que ha estado con fiebre, porque una crisis asmática, el asma no va a causar fiebre. Entonces, si ya viene con un historial de fiebre, con esputo purulento, verdoso, con secreción nasal verdosa, entonces podríamos nosotros sospechar de una neumonía. Y también, si es que nosotros al examen físico, pues no auscultamos y nosotros escuchamos un ruido agregado que es diferente, pues no a sibilancias, que nos haría sospechar de neumonía, estaría, pues, no, indicado una radiografía de tórax. Si no, no es que a todas las crisis se le solicite, ¿no? Entonces, el tratamiento en la emergencia, nosotros tenemos que evaluar inicialmente, pues, no, vía aérea, la respiración, la circulación, y ver si es que hay alguno de los signos que nos indican que está potencialmente, pues, no, grave el paciente, como un tórax silente, o que esté aletargado o somnoliento, ¿no? Entonces, si es así, el paciente debería, pues, no, pasar a la UCI, y mientras, pues, no sucede eso, iniciar, pues, no, salbutamol y administrar oxígeno, hasta que, pues, no, el paciente ya esté preparado para una intubación.
Pero si no es así, si no es el caso, entonces nosotros debemos hacer nuestro triaje, pues, ¿no? Ver, clasificar a este paciente si es que es una crisis leve o moderada o severa. Entonces, con la que ya había mencionado anteriormente, estos son los signos y síntomas que nos indican que es leve o moderada, pues, ¿no? Cuando el paciente ya puede lograr decir, cuando no hay uso de músculos accesorios, puede estar aumentado, o sea, puede presentar taquiña, pero no es tan alta, pues, ¿no? O al menos no es mayor de 30 respiraciones por minuto, que es lo que nos indicaría que ya es severa. Si la frecuencia cardíaca está aumentada, pero no es mayor de 120. Si el paciente satura, pero si ya empieza a desaturar menor de 90, estaríamos ante una crisis severa. Pues, ¿no? Igual el flujo mayor de 50, leve o moderada, pero si ya hay mayor compromiso, pues no estamos hablando de una crisis severa. Entonces, si es leve o moderada, pues se debe iniciar, ¿no?, las beta 2 bromuro de hipertropio, que he visto en una oportunidad que le habían estado dando bromuro de hipertropio a una crisis leve. No se recomienda en las leves, no. Está recomendado en las severas, y en las moderadas se podría considerar el inicio. Entonces, bromuro de hipertropio es para crisis que son severas. Y la administración de oxígeno, pues no, para mantener una saturación entre 94 y 98 en una crisis leve a moderada, y el uso, pues no, de los corticosteroides orales. En el caso de una crisis severa, se va a iniciar el salbutamol propio, se debe mantener, pues no, siempre la saturación entre 94 y 98, para eso, pues no, se debe administrar oxígeno. En los corticosteroides, lo que recomienda la guía es, o al menos no ha habido evidencia entre que sea mejor la metilprednisolona o la hidrocortisona ante la prednisona, que son, o sea, hidrocortisona y metilprednisolona son endovenosos, ¿no? Entonces, no ha habido diferencia entre estos que son de vía oral, que es prednisona, prednisolona. Entonces, no hay diferencia entre si uno es más eficaz. Creo que se le cortó de nuevo a Carlita. Ahí, chicos, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctora. Para resaltar ahí, justo lo que estábamos conversando ese día, ¿no? No hay una diferencia, una evidencia que nos diga que el usar corticoides endovenosos, sobre todo cuando el paciente recién ingresa recién ingresa o para mantenimiento en la hospitalización, sea mejor usar
corticoide endovenoso que corticoide vía oral, en este caso metilprednisolona. Ahora, ese día como tarea les dejé que buscaran cuánto era la dosis máxima de usar a prednisolona. ¿Me la dicen, por favor, cualquiera de los que esté presente? Hola, estoy durmiendo. Katy, prende tu Doctora, micro. mencionó que era... ¿Preguntó a alguien específico? No, creo que preguntó a No, cualquier a persona, todos, ¿no? a todos, Cualquier presente. porque mientras que Carla se conecta. Bueno, sí, se mencionó que eras 40 miligramos como dosis máxima Sí, de doctora, como dosis prednisona, máxima, 40 miligramos. pero... No. Metilprednisolona. mm, Todos los días lo ponen. Y ese día les pregunté, a ver, Doctora, ¿no es bolo 60 miligramos y luego pasar a 50 miligramos como dosis máxima? ¿en qué me estás hablando? De, Recuerden que en niños es por kilo. No podemos generalizar así. Pero es un aproximado. no, usted mencionó la dosis máxima. Claro, dosis máxima sí. 50. No puede exceder. Si no, ya estamos Ajá. dando bolos. Ya estamos dando terapia inmunosupresora. Entonces hay que tener cuidado porque si el paciente ya pesa, ponte, pesa 50 kilos y encima le van a dejar 50 miligramos cada 6 horas, como he visto que le ponen, o 20 miligramos cada 6 horas, ¿cuánto es? Son 120 miligramos al día. ¿Qué opinan de eso? ¿Está bien? Nos excedemos, ¿verdad? Hola. Sí, doctora, claro, como usted menciona, la dosis máxima es 50 Entonces miligramos. hay que tener cuidado, ¿sí? Al inicio, como dosis de ataque, puedes dar 2 por kilo, pero hay que tener cuidado, Es siempre no. Doctora, Siempre pero no no es obligatorio exagerar y 40, no 60 aumentar. ¿Hay miligramos. alguna información, alguna bibliografía que te dice máximo 40, otra máximo 60? Generalmente la que se maneja es que tenga que ser máximo 60 miligramos al día, ¿ok? Obviamente puedes dar muchísima más dosis, pero ya te pasas del umbral permitido o lo aceptable, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por favor, para que no caigamos en errores y no tengamos problemas. Y eso solamente, en el caso generalmente es al revertir la crisis severa, ¿no? De repente el paciente no puede tomar vía oral, tiene mucho distrés, entonces ahí ustedes tienen que tener cuidado, ¿no? Ahí determinar si verdaderamente no puede tomar vía oral para no darle prednisona y necesita una vía endovenosa para pasar fluidos, para hidratarlo, qué sé yo, ok. Ok, le van a dar metilprednisolona, le pueden dar metilprednisolona, pero le dan el primer día, ¿no? El segundo día, ya, el segundo día que está con crisis, pero después, bájenle. Recuerden, todo paciente hospitalizado, mientras más rápido inicien vía oral, va a ser muchísimo mejor, se mejora más rápido, el progresar vía enteral se asocia a un menor tiempo de estancia hospitalaria. Y es como que ya preparan a su paciente para ir acostumbrándola a que tiene que ir a casa. ¿Ok? Continúa, Carlita. Ya, doctora. Bueno, entonces ya sabemos cuáles son los medicamentos que se dan en una crisis severa y los que se tienen que dar, pues no, en una crisis leve a moderada. Entonces, uno tiene que estar evaluando frecuentemente cómo está progresando o cómo está evolucionando este paciente, ¿no? Sobre todo en la primera, en esa hora que es de rescate, ¿no? Entonces, terminado esa hora de rescate, lo que recomienda, pues, no es una medición de la función pulmonar, que se debería hacer, ¿no? A todos los pacientes a la hora de iniciado el tratamiento, y bueno, verificar si es que el BEF1 o el flujo expiratorio pico es, bueno, si encontramos que está entre 60 y 80, nosotros podríamos decir, pues, ¿no? De que o es moderado o que ya está yendo a la resolución, pues, ¿no? De la crisis.
En el caso de que ya no tenga, pues no, síntomas, no haya distrés, no haya taquimia, haya un mejor, pues no, clínicamente hablando, que esté muchísimo mejor el paciente, entonces nosotros podríamos ya considerar ya el alta, pues, ¿no? En estos pacientes. Pero si no hay una mejoría de estas mediciones de función pulmonar, entonces nosotros podríamos pensar que este paciente pues está teniendo una crisis severa, o de repente no hay una mejoría de los síntomas, está empeorando, no hay una evolución favorable, entonces nosotros deberíamos pues no considerarlo como severa y continuar con el tratamiento, pues, ¿no? Entonces, criterios de hospitalización versus los criterios de alta. Como había mencionado, si nosotros tenemos un paciente que tiene un flujo respiratorio pico mayor de 60, nosotros podríamos considerar el alta, pues, ¿no? Pero si está entre 40 y 60% de lo que se debería esperar, pues, ¿no? Para ese paciente, entonces podríamos como que evaluar, considerar algunos factores, ¿no? Como los que ya había mencionado anteriormente, de que vaya a cumplirse el tratamiento en casa, porque si no, pues no estaría recomendado el alta, de que sea pues no una mamá o un papá que pues siga al pie de la letra, sí, pues no podríamos considerar el alta. Pero si nosotros tenemos un flujo respiratorio pico que es menor del 25% de lo que se debería esperar para ese paciente, o bueno, previo al tratamiento, ¿no? Pero también podremos evaluar este mismo parámetro después del tratamiento, y si no mejora y está por debajo del 40%, tendríamos que hospitalizar, pues, ¿no? Al paciente. Si nosotros encontramos que hay un historial de que el paciente ya ha utilizado más de 8 PAF de salbutamol dentro de las 24 horas previas, o sea, en las últimas 24 horas, y no hay un buen control de la crisis, entonces también es un criterio de hospitalización. Si es que el paciente cuando ingresa a la emergencia, ¿no? Llega al tópico y vemos que ya tiene bueno, para eso nos ayuda los SCORE, pues, ¿no? Para poder clasificar en qué estadio o en qué nivel de gravedad está el paciente. Entonces, bueno, lo que generalmente utilizamos, pues, no es el PIS o el SCORE pulmonar. Entonces, dependiendo, pues, no, si ya vemos que hay gravedad, pues no hay dudas, pues no, ese paciente obviamente va a ir a hospitalización. Y si ya anteriormente ha habido, como había mencionado, si ya ha habido ingreso a la UCI, si ha estado en ventilación mecánica, si hay antecedentes de que es muy, muy frecuente que este paciente se hospitalice, entonces ni a balas se le da de alta, pues no, se queda ahí en la emergencia. Entonces, bueno, eso sería con respecto a todos los pequeños que son mayores de 5 años. Ahora, en la guía hay una clasificación, ¿no? Especial para menores, o el manejo para menores de 5 años. Y, bueno, en este caso, la forma de evaluar, pues, ¿no? En estos pequeñitos, es el estado de conciencia, si es que este paciente, pues, no está somnoliento, si está letargado o está agitado, pues nosotros podríamos ver que estamos ante una crisis que es severa, pues, ¿no? Mientras que si no lo presenta, muy posiblemente, pues, es una leve. Si la saturación es menor de 92, estamos ante una crisis severa. Si el pequeño, si habla, ¿no?
Si dice frases, si dice oraciones, estaríamos ante una crisis leve, pero si solo logra decir palabras, estaríamos ante una crisis severa. La frecuencia cardíaca, es importante este dato, porque en menores de 3 años, si hay una taquicardia que es mayor de 180, estaríamos ante una crisis severa. Y si el pequeño está entre 4 y 5 años, hablamos de severidad cuando la frecuencia cardíaca es mayor de 150. Entonces, es importante ese datito, ¿no? De la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia respiratoria, si hablamos de una crisis leve, si es menor de 40 respiraciones por minuto, estaríamos, pues, ¿no? Ante una crisis que es leve. Si es mayor de 40, ante una crisis severa. Pero bueno, eso depende también, pues, ¿no? De acuerdo a la edad. No podemos generalizar que es, pues, ¿no? Un corte de 40. Es de acuerdo a la edad. Si hay cianosis central, estaríamos pensando ya en una crisis severa. Si está ausente, pues no estamos hablando de una crisis leve. Y si nosotros auscultamos y estamos ante un tórax que está silente, es severidad. Y si a la auscultación escuchamos, pues no los sibilantes, estaríamos hablando de una leve. Entonces, en estos niñitos menores de 5 años, bueno, estamos hablando de en una atención primaria, nosotros tenemos que ver si el niño, pues, ¿no? Presenta una exacerbación o una crisis que es aguda o subaguda, ¿no? Con la historia que uno siempre pregunta a los papás. Si es que ha habido episodios agudos de sibilancias, entonces también, ¿no? Eso es lo primero que preguntamos, pues, ¿no? En una atención primaria. Ahora, en la evaluación del niño, nosotros tenemos que considerar otros diagnósticos, como por ejemplo, un cuerpo extraño, ¿no? Que se haya aspirado. Entonces, esos, entre otros, pues, ¿no? Entre otros diagnósticos, ¿no? Los factores de riesgo también para hospitalización que ya hemos mencionado, pues, ¿no? Anteriormente, y pues ver la severidad de la crisis. Entonces, si nosotros tenemos una crisis que es leve a moderada, pues nosotros vamos a ver a un paciente que está, pues, agitado, ¿no? No aletargado. O sea, no va a estar sonoliento. Este paciente posiblemente va a estar agitado, respirando, pues, no muy rápido, con taquimia, con taquicardia, eh, eh, posiblemente la saturación, pues, no sea mayor o igual a 92, pero no menos. Entonces, si deben iniciar, pues no es salbutamol. Y recomiendo, como es una crisis leve, pues son 2 PAF con el espaciador, ¿no? Y se va a administrar, pues, ¿no? A repetir cada 20 minutos por 1 hora, si es que es necesario, ¿no? Y la administración de oxígeno igual, pues, ¿no? Si es necesario que se administre, pues, ¿no? La oxigenoterapia. Igual hay nivel de una saturación que es entre 94 y 98, significa, pues, ¿no? De que este paciente está, ¿no? Con el oxígeno. Ahora, el manejo debe ser continuo. De primera a segunda hora. Entonces, si este paciente, supongamos que en esa primera, segunda hora, nosotros ya le hemos dado el salbutamol y si es que se ha necesitado, le hemos dado el oxigenoterapia, pero no hay una buena respuesta al salbutamol en esa hora de terapia de rescate, o es que hay algún otro signo de severidad, o es que aumenta el distrés respiratorio, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta
la necesidad, ¿no? de aumentar o titular el oxígeno, ¿no? por la desaturación, entonces nosotros estaríamos ya viendo que este paciente podría, pues, ¿no? podría ingresar a la UCI. Entonces, hasta que este paciente, pues, no sea hospitalizado, nosotros tenemos que administrar, pues, no el salbutamol, ya no a 2 PAF, sino 8 PAF, ¿no? Es lo que recomiendan, y que debe ser repetido cada 20 minutos. Igual, la oxigenoterapia para mantener la saturación entre 94 y 98, el uso de los corticoides, pues, no orales. Acá lo que recomiendan es de que sea en menores de 2 años, máximo 20 miligramos. Y si ve que tiene entre 2 y 5 años, lo máximo es pues 30 miligramos, ¿no? de prednisolona. Y también se debe ya considerar pues, ¿no? el uso de bromuro de hipertropio, que bueno, acá dice entre 180 microgramos cada 20 minutos por 1 hora, ¿no? Si es que es necesario, pues, ¿no? iniciar este tratamiento. Lo que indica el, el, el GEMA es de que nosotros podemos administrar una dosis de 80 hasta 160. Nosotros tenemos la presentación, pues, ¿no? de 20 microgramos, que es el bromuro de hipertropia. Entonces, nosotros estaríamos dando entre 4 y 8 PAF, ¿no? por dosis, o sea, cada 20 minutos a estos pacientes. Y en aquellos pacientes también, pues, ¿no? que tienen severidad, que están cianóticos, que no pueden hablar, no pueden deglutir, no pueden beber, están sonolientos, que tengan un distrés respiratorio pues no marcado, que estén desaturando menos del 92%, que tengan un tórax silente, o que estén cursando también con taquicardia, pues no de frente, se da pues no el salbutamol, la terapia de rescate, oxígeno, los corticoides, y se va haciendo pues no interconsulta ya a la UCI, cuando es una crisis severa, pues no. Ahora, nosotros ya cuando vemos que sí hay una respuesta, que se va resolviendo estos síntomas, nosotros tenemos que ir, ya, bueno, creo que no todos hemos visto ahí en la emergencia, que ya posterior a la terapia de rescate los vamos dejando, pues, ¿no? Ya especificado cada hora, después de un día cada 2 horas, y así por 2 días más, y luego cada 3 horas por 2 días más. Entonces ya se les va, pues, ¿no? Indicando el tratamiento, y se debe completar, pues, ¿no? el tratamiento por 5 días. Es lo que recomiendan en niños, ¿no? No más de 5 días. Acá lo que nos dice es de que nosotros siempre que el paciente, por ejemplo, no se va de alta y es que empieza a aumentar el distrés respiratorio, empieza a aumentar los síntomas, se les puede considerar el uso, pues, ¿no? de salbutamol. También, si es que es un paciente que ya ha estado recibiendo su tratamiento, pues, ¿no? de mantenimiento con corticosteroides inhalados, entonces se debería, pues, ¿no? aumentar la dosis de por lo menos 2 a 4 semanas, es lo que recomienda. Y si no ha estado utilizando este tipo de tratamiento de mantenimiento, se podría, pues, no iniciar. Es importante, pues, no vigilar la técnica de inhalación para ver que haya una buena adherencia al tratamiento, y el seguimiento, pues, es a los 2 días o al día siguiente, ¿no? de iniciado, pues, ¿no? la crisis, pues, ¿no? Igual se puede también hacer una reevaluación a los 3 a 5 días de iniciado la prednisona o prednisolona. Y luego se vaya explicando, pues, ¿no? El plan de trabajo, pues, ¿no? Ya con este paciente, que generalmente ya lo vamos refiriendo, pues, ¿no? A neumología con la doctora Burga. Así
Así es como manejamos, pues, ¿no? Bien Y viva bueno, eres. y bueno, es importante La la está reevaluación. pasando. Es importante la reevaluación. Y eso es importante porque eh, hay que ir disminuyendo la dosis del salbutamol, porque nosotros, si bien es cierto, en la emergencia dejamos eh, al menos el primer día que sea horario, ¿no? De noche, de día, y que sea cada hora, cada hora, cada hora. Pero luego hay que ir espaciando. Entonces, si ha habido una buena evolución a los 2, 3 días o al terminado el tratamiento de prednisona, que es a los 5 días más o menos, ¿no? Entonces vemos que ya no requiere el paciente el uso de salbutamol, pues no se podría suspender. Igual, si es que ya se ha iniciado, o Carlita, sea, este disculpa que paciente te ha estado interrumpa. recibiendo. ¿En qué parte del GINA dice que le des cada hora el salbutamol? No dice exactamente así, Ah, ok, ok. Ahí pero dice que explícate. se debe dejar, pues, ¿no? Eh, un manejo como que a horario. No especifica que sea Ok. cada hora, sino Acá, según la chicos, necesidad del paciente. si tu paciente, ya, a ver, vida media del salbutamol para todos, ya menos para Carla, para no castigarla tanto. Vida del salbutamol. Lo usan todos los días, ¿ah? Y no es aproximadamente Celular seguro, ahora les va a caer. 4 o 6 horas, doctora. cuatro Ok, horas. 4, 6 horas, 4 horas. Por eso que cuando lo Se da cada 8 máximo cada horas no 6. tiene sentido. Ahora, eso es el tiempo en que es metabolizado y chan, todo. ¿Cuánto tiempo demora en hacer efecto? Inicio de acción. Empieza a actuar generalmente a los 5 minutos de administrarse. Efecto máximo en 30, 90 minutos. Si tu paciente necesita que le des salbutamol cada hora, es un paciente que no se puede ir a casa. En ningún momento el GINA, ni el GEMA, ni todas las guías que quieran, británicas y españolas, las latinoamericanas que hacen más asma, que es Chile y Argentina, mencionan o te dicen que tienes que dar el salbutamol cada hora. En ningún lado. En ningún lado. Lo que pasa es que una crisis necesita seguimiento. Tú no puedes darle una terapia de rescate a tu paciente y después, bueno, ya, terapia de rescate, ya. Y eso quiero que se acuerden, crisis leve, crisis moderada, crisis severa. Crisis leve generalmente entre 200 y 400 microgramos. Crisis moderada entre 400 y 800. Crisis severas entre 800 y 1200. O sea, digamos, 2 a 4 PAF leve, 4 a 6 moderada, 8, 10, 8 a 10 PAF en algunas guías severas, ¿ok? Entonces, si tu paciente le das, ponte ya, 4 PAF cada 20 minutos por 1 hora, como manda la guía. 1 hora tú tienes que evaluar a ese paciente. No le puedes dejar una terapia de rescate y luego continúe cada 1 hora por tal cosa. Eso lo hemos estado viendo estos días. Lo que pasa es que a veces uno hace eso por uso, por costumbre, y luego el paciente ya no se ve hasta el día siguiente, o no se ve hasta la evaluación vespertina si es que se les deja en la tarde. Entonces, el tratamiento de crisis es dependiendo de cómo encuentres a tu paciente. Lo encuentras con crisis en ese momento, haces tu puntuación, lo ves con distrés, desatura, eso, das tu tratamiento. En 1 hora tienes que evaluarlo. Si necesita, si sigue cerrado,
ves qué otras vías usas, ¿no? Ves cómo solucionas en ese momento. Si sigue cerrado, bueno, ya aumentamos los PAF, por ejemplo, o agregamos bromuro de ipatropio. Ok, en ese momento vuelves a hacer otra terapia de rescate, vuelves a administrar cada 20 minutos los PAF que les toque de acuerdo a la puntuación o al nivel de crisis que tenga. Y luego, si lo sacas, si rompes esa crisis, si abres ese bronquio, si resuelves la exacerbación, en ese momento tu paciente, tú tienes que, cuando lo escuches, cuando pase el tiempo en que actúa el salbutamol, tú vas a escuchar a tu paciente que el aire entra. Por eso las veces que le he dicho, evalúen a sus pacientes, el aire entra, el paciente respira mejor, todo mejora, la saturación ya saben que no se tiene que medir inmediatamente, sobre todo en los más pequeñitos, porque el salbutamol generalmente ocasiona una disminución de la saturación los primeros minutos, 30 minutos, después se le satura al paciente, lo vas a ver mejorar. Si no lo ves mejorar, probablemente requiera más intervenciones, más terapias de rescate, porque si no lo que hacemos es alargar el proceso. Ya damos 6 PAF cada 20 minutos por una hora, y creo que la verdad recién los he visto después de que hemos conversado ese día, ponerlos, porque así se da, 6, 8, no hay que tenerle miedo al salbutamol, lo que sí es que hay que vigilar al paciente, y mientras más chiquitos, más efectos colaterales del salbutamol. Entonces, revisen a sus pacientes, si le dan su terapia de crisis en una hora, tienen que estar ahí, para que vuelvan a dejar la indicación. Busquen a cualquier asistente que les diga, doctora, lo acabo de examinar, encuentro igual. Ahora, ¿en qué momento usamos sulfato? ¿Alguna duda respecto a lo que dice, a los que dije? ¿Les quedó alguna duda, alguna pregunta? Doctora, sí, una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, nosotros, bueno, las crisis asmáticas que son leves, moderadas, que logran evolucionar bien ante la terapia de rescate en esa hora, que se da en emergencia, se da de alta con esa indicación. O sea, responden bien y hay una buena evolución, una mejor saturación, ya no se le escuchan muchas veces, ¿no?, las sibilancias con las que ingresan, pues, ¿no?, a la emergencia. Entonces se van con indicación de alta, y en las indicaciones de alta siempre, no siempre, pero se suele, pues, ¿no?, poner así. Entonces, ¿Cada hora? ¿Tú le mandas inhalador cada hora a tu paciente? le dejan cada hora el primer día, No, está luego, mal. ¿Por qué dejar cada hora? No, si cada tu 2 paciente horas, luego necesita, cada 3 por horas, eso te entiendo, por eso te digo, en los es leves. mala actitud. Porque si es Eso es, moderado, pues no podríamos como que otra vez darle una terapia de rescate más y ya ir ingresando pues no los otros medicamentos como bromuro. Entonces, en los leves es que se ha visto más eso. no, si tu paciente tú lo mandas con salbutamol cada hora, significa que no estás bien, no está bien, ¿no? Lo estás escuchando cerrado, o es como para, digamos, ¿no?, para que el paciente no se vuelva a cerrar. No, eso no existe. Corriges dosis de inhalador, dejas preventivo si no tiene. Esos pacientes que llegan a emergencia mínimo deberían irse con preventivo. No funciona así de verdad el sistema, pero es lo ideal. Cada paciente asmático que llega por emergencia, que no tiene inhalador preventivo, debería salir con inhalador preventivo. Debería salir con una dosis. Normalmente cuando el paciente viene con una crisis leve, tú puedes dejarle al paciente cada 4 horas, cada 6 horas su inhalador, y con eso teóricamente tendría que ir bien. Si el paciente regresa, fue que se hizo una mala evaluación o tuvo otro pico de exacerbación por alguna causa externa. Pero no hay motivo, razón o circunstancia que justifique que un paciente que lo ven ustedes en emergencia me lo manden con 2 PAF cada hora. No, eso no está bien. Eso es una práctica que deben terminar de hacerlo. No está bien, no tiene fundamento, eso no está en ningún lado escrito y es una mala práctica, en realidad sería una mala práctica, no se debe hacer eso, ¿ok? Doctora, y otra consulta, entonces, si es que la reevaluación no puede darse a las 48 horas o 72 horas
de ese paciente que en teoría fue solo una crisis leve y le dejamos el salbutamol cada 6 horas o cada 4 horas, ¿hasta cuántos días podría continuar? O sea, es para explicarle, porque muchas veces los papás dicen, pero ¿con qué se va a ir? O son muy ansiosos y no, Ahí pues lo no. que ustedes tienen que hacer es que ahora, gracias a Dios, está lo de la teleconsulta. Háganle firmar su formato de teleconsulta. Pueden ustedes gestionar eso de teleconsulta para que saquen una cita con nosotros. Y lo segundo, el salbutamol se puede prolongar, sí. Puedes darle, dependiendo de cómo. Si es una crisis leve, tu salbutamol no lo tendría por qué usar más de 5 días. Bueno, se lo puedes dejar hasta cada 6 días, pero por favor, no me receten inhalador salbutamol cada 8 horas. No tiene sentido, no tiene justificación. Ya vimos que su vida media es entre 4 y 6 horas. Entonces, si tú das un salbutamol, por ejemplo, señora, dele salbutamol, 2 PAF cada 8 horas. Se supone que tú ya llegaste a las 6 horas y esas 2 horas lo estás dejando sin inhalador. Pues ya no existe, se metabolizó el inhalador. Entonces, no está justificado el dejar el salbutamol cada 8 horas, ¿ok? Y el tiempo sí, puede ser 5, 7 días hasta que le puedas conseguir una consulta, ¿no? Ya, doctora, gracias. Chicos, ¿qué más? ¿Preguntas, dudas? La revaluación es importante, muy, muy, muy importante. Acá está el manejo de emergencia. A ver, Carlita. Ya, ahora con respecto a este es el manejo en emergencia, pero de los pequeñitos que son menores de 5 años, ¿no? Se debe, bueno, administrar el oxígeno para mantener entre 94 y 98. El salbutamol, pues, ¿no? De 2 a 6 PAF, salbutamol en inhalación, pues, ¿no? Y acá nos mencionan en nebulización también de 2.5 miligramos, y pues, ¿no? Cada 20 minutos. Doctora, más bien, otra, otra práctica que se da en la emergencia es de que, por ejemplo, cuando es severo o moderado, la administración a veces es 6 PAF cada 10 minutos. Y bueno, en la guía no he visto que, o sea, no menciona en ninguna parte cada 10 minutos. O sea, Así es. lo que se No aumenta cometan es ese error. el Los número de 20 PAF, minutos. más no la frecuencia, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es otro error que se comete. En ninguna guía van a encontrar 10 minutos. Es por el tiempo en que demora en actuar el medicamento y por el tiempo en que alcanza un pico máximo en sangre. Así que un pico mínimo y un pico máximo. Entonces, por favor, sí les mencioné a los chicos que estaban pasando visita estas semanas y que hemos tenido un montón de crisis asmáticas. He tratado de corregirles algunos errores, entonces no está. Lamentablemente, ustedes saben, obviamente, igual cuando me ha pasado, cuando he estado de residente, hay muchos asistentes que lamentablemente de repente no van a seguir lo que nosotros les sugerimos como residentes, pero ustedes tienen que tener claro que la indicación según guía, según evidencia científica, es cada 20 minutos. Si aún así ustedes le digan, doctor, pero siempre con respeto, eso sí, por favor, para con todos sus asistentes. Doctor, pero la guía dice cada 20 minutos, tal, ¿no? Le tratan de explicar, de manifestarse. Si aún así desean hacer su terapia tal cual, ustedes ya saben que esto es lo correcto. No hay que jalar flechita, ya cuando ustedes sean asistentes lo van a hacer de forma correcta. Y bueno, el bromuro de hipratropio va a estar considerado en pacientes que tengan una crisis que sea severa o moderada, pues, ¿no? En severas, pues sí o sí. Si es moderada, podríamos valorar, ¿no? El uso del bromuro. Y es 2 PAF, o sea, bueno, la presentación, pues, ¿no? Que tenemos que es de 20. Y debe ser cada 20 minutos por esa hora también, pues, ¿no? Junto con el salbutamol. Y el sulfato de magnesio, bueno, acá lo que pone la guía es la dosis, pero en nebulización. Nosotros acá no, bueno, al menos no he visto el manejo con nebulización de sulfato de magnesio, pero sí
he visto, pues no, endovenoso, los bolos. Y bueno, pues no, en la guía no mencionan las dosis, pero nosotros manejamos dosis de 25 a 100 por kilo, ¿no? En una sola dosis. O bueno, dependiendo, hay algunas guías que recomiendan una segunda dosis, ¿no? De sulfato de magnesio. Pero la guía menciona acá nebulización, no menciona en otra vía. Entonces, Como las indicaciones... estándar, hay nada más una acotación. Como estándar, manejen casi 40. Con 40, o sea, con 100 hay bastante riesgo de efectos secundarios. Recuerden que el sulfato de magnesio tiene que darse en monitorización. El sulfato de magnesio teóricamente no tendría que darse en sala común sin siquiera un monitor o sin siquiera un saturómetro conectado, así que hay que tener cuidado. Y con una dosis segura siempre va a ser 40, así que memorícense el 40 para que no estén recurriendo a sus apuntes. Sigue, Carlita. Ujú. Y bueno, las indicaciones ya de alta es de que el paciente pues no tiene que estar estable, ya no tiene que estar con pues con la sintomatología de la crisis, y pues no tenemos que considerar de que si es un paciente que puede sufrir más adelante otra exacerbación más, hacerle un seguimiento pues no más como que más pronta, ¿no? Más cercana. Y algunos consejos que se recomiendan es de que se debe instruir bastante a los papás en reconocer cuáles son los síntomas o los signos de alarma, ¿no? Que les haría regresar nuevamente, pues, ¿no? A la emergencia. Si en caso del paciente, pues, empeore, el plan de acción debe ser bien específico, individualizado y por escrito, pues, ¿no? Para que puedan entender muy bien los papás. Se debe vigilar o al menos visualizar cómo es que ellos emplean la técnica de inhalación, y explicar de que el uso de salbutamol pues es según sea necesario, pues, ¿no? Si no ya no tendría por qué ir más allá, pues, ¿no? De, de los 5 días que se recomienda. Y pues no, como ya había mencionado, pues la cita de seguimiento es a las 24 horas o 48 horas, y se recomienda de que se debe hacer otra reevaluación al siguiente mes de que se ha dado la crisis, o a los 2 meses, ¿no? Para ver cómo va, y como dice la doctora, pues no, se supone que los pacientes deberían irse con un tratamiento preventivo, ¿no? Con un corticoide inhalado a casa. O garantizarles las siguientes. Si es muy chiquitito, tendría que verse máximo 48 horas a 72 horas. Si es niño grande, podría esperar 3 a 5 días, inclusive una semana, mientras le dan. Muy bien, Carlita. Gracias, doctora. Recomendación para el futuro, Carla. Todas las guías están hechas para traducirlas. Si te hubieras dado cuenta, en los cuadritos, inclusive los cuadritos del GINA, no han cambiado mucho en cuanto al manejo de crisis, así que lo tienes en español. En el del 2019 está en español. 2020, 2021 que ha salido la última revisión, es casi el mismo esquema de la crisis, el resto ya lo hubieras tenido que traducir, pero los cuadritos para tu público, yo sé, todos deberían saber hablar inglés, pero siempre que te dirijas hasta los ponentes extranjeros cuando exponen para nosotros, lo hacen en español, y es por respeto, y colocando obviamente abajo te faltan colocar tus referencias. Traten siempre de que puedan mostrar por lo menos 2 guías cuando hagan sus revisiones para ver los diferentes manejos en diferentes lados. Esto es crisis de asma en tal sitio, esto es crisis de asma en tal sitio. Ahora, una aclaración en respecto al sulfato de magnesio. ¿Cómo lo dan? ¿Bolos, infusión? Chicos. Hola, doctora. ¿Ya? Solo Doctora. bueno, lo que suelen dar es a 50 en la emergencia, a 50 por kilo. ¿En cómo? ¿Cómo lo administran? Le dan pasar en 30 minutos el bolo, a 50 por Entonces kilo. no es un bolo. Los bolos, recuerden, ahí tienen que tener cuidado, porque si ustedes escriben bolos,
son de administración rápida. Agarras una jeringa, cargas y ¡zas! Se lo pasas. Eso se llama perfusión. Es una sulfato de magnesio, tanto, 20%, le pone su dosis. ¿Cuánto es la dosis máxima del sulfato? 2 gramos. Ok. Ajá, 2 gramos. Entonces, recordándose sus dosis máximas en pasar lento y diluido en solución fisiológica en 30 minutos. Eso es una perfusión, no es un bolo. ¿Ok? Es mejor el sulfato administrado de forma precoz, cuando tenemos un asma moderada severa, que administrarlo luego de 24 o 48 horas que ya está hospitalizado y no podemos manejar la crisis. O sea, es mejor que ustedes sulfateen a su paciente antes que lo pasen a piso, a que lo hagan ya en piso. Se ha visto mejor evolución de los pacientes, ¿ok? Después el sulfato, cuando ya la crisis está instaurada, todo está inflamado, tiene menos efectos. No existe las dosis horarias, cada 4 horas, cada 6 horas de sulfato de magnesio, sobre todo para asma, ¿ok? Esa es otra mala práctica también, se hace de acuerdo a necesidad, se puede repetir las veces que consideren necesarias dentro de las primeras, ideal, dentro de las primeras 24 a 48 horas del paciente ser admitido, idealmente, pero no es para darlo cada 4, cada 6, cada 8 horas, ¿ok? Eso tiene que quedar muy claro. Chicos, ¿tienen tengo una teleconsulta, ¿tienen alguna duda, pregunta, algo que les haya quedado claro de la exposición de Carla, por favor? Doctora, yo tenía una consulta. Usted, bueno, se ha hablado, ¿no? Sobre la infusión versus el dar a horario, el sulfato de magnesio, ¿no? Según necesidad del paciente, pero ¿usted en su práctica ha habido o ha notado alguna diferencia entre dar en infusión en 4 horas o dar en horario? No. Dar horario, no. No, la verdad que no he visto ningún beneficio. Tengo muchas mejor evidencia en práctica clínica que se le dice, o sea, viendo ahí al paciente, si tú tienes una guardia de 24 a 48 horas, hazlo. Compara casi 2 pacientes. A uno ponle sulfato si quieres horario y al otro paciente ponle, dale terapia de rescate como debe ser. Trata de sacarle o abrirle el bronquio con un broncodilatador y con un bromuro de hipatropio y estate pegada ahí a la cama, va a ser muchísimo mejor que le pases el sulfato de magnesio cada 4, cada 6 horas. No hay mejoría y eso también está en estudios. Por eso es que el sulfato de magnesio es un medicamento que en realidad o es bueno, pero también es peligroso. Por eso generalmente no se deja infuso, o sea, no se deja horario, ¿no? O sea, sulfato, tantos miligramos cada 6 horas, ¿no? No es lo ideal. Yo me Si refería, ustedes doctora, ven que su paciente, ¿no? Está, digamos, le dan el sulfato, mejora, pero no después de unas horas, 6 horas, se le vuelve a cerrar el pecho, significa que algo ahí está fallando. No están administrando bien sus terapias, su salbutamol, su bromuro, corticoide, entonces hay que revisar todo, no hay que echarle solo la culpa al sulfato de que no actúa, ¿no? doctora, sí, yo no me refería al usar la diferencia entre usar el sulfato de magnesio a horario y la terapia que nosotros estamos utilizando con SABA y con bromuro, sino que porque el uso de sulfato de magnesio son en severas, ¿no? Entonces, lo que yo me refería es darle una infusión continua de 4 horas versus darlo cada 4 horas, ejemplo. A eso me refería yo. ¿Hay alguna diferencia? Infusión continua que tú le pongas, ¿y cuánto de dosis quieres ponerle en infusión continua? 50 miligramos por kilo por hora, máximo 2 gramos, diluido en cloruro de sodio pasado en 4 horas. ¿Diluirías toda tu dosis, que es una dosis que debe pasar en 30 minutos, en 1 hora? No. Demoras más el tiempo de acción del sulfato. La máximo en 30 minutos. Si tienes mucho miedo y no tienes un monitor o algo que lo monitorice, puedes pasarlo en 40 minutos. No hay ningún problema. Pero eso, versus a darlo horario,
prefiero 1000 veces darlos en infusión durante 30 minutos, máximo 1 hora, ¿no? No está mal. Lo decía, El tiempo de doctora, infusión, porque el tiempo de infusión, para terminar, el tiempo de infusión, lo que hace es minimizar los efectos secundarios. Hay estudios que sí te dicen, ¿no? sí, hay Dar el estudios que sulfato, en infusión lo continua. que pasa es que no se ha visto evidencia significativa, por eso no es una recomendación universal, ¿no? Puedes tomarlo, y dependiendo de tu paciente, pero siempre, siempre, si lo usas, las primeras 24 a 48 horas antes de que pase el paciente a hospitalización para asegurarse un mejor manejo. Y sí, es una forma, hay estudios, no son determinantes, no hay evidencia significativa, pero también se usa. Pero sí, definitivamente prefiero en infusiones así que a darlo cada 4, cada 6 horas. Ah, o sea, sería mejor darlo en infusión que darlo cada 4. Sí, sí. La evidencia te dice, o sea, la poca evidencia que hay respecto a eso, a administración, te dice que sí, es probable, está usado, está probado, pero Porque yo he visto, doctora, ese uso en mi rotación de neumología en el niño. Más lo he visto allá, creo que lo he visto solamente una o dos veces acá en el hospital, en nuestro hospital, y lo he visto más seguido donde en el niño y en la emergencia del niño, que inician con las crisis asmáticas severas con sulfato de magnesio en infusión continua una vez y luego ya ahí, no le dejan a horario. claro, ahí Solamente lo que 4 tienes que horas. ver es graduar la dosis por minuto, ¿no? Generalmente siempre nunca excederte Ajá. a máximo 4 miligramos por minuto. A unas días te dicen 6 miligramos, pero el promedio puede ser eso, ¿no? Entre 2 y 4 miligramos por minuto. Sí, y es algo que se hace. Es más una práctica clínica que una recomendación universal. En algunos pacientes funciona, sobre todo en los más grandes. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta adicional, chicos? Bueno, espero que haya quedado todo claro, chicos. Gracias, Carlita. Todas las correcciones que lo hago Gracias. Sí. en general son para que puedan mejorar sus exposiciones. Un abrazo, cuídense mucho. Si tienen alguna otra duda más, son los últimos minutos. Si no, creo que damos por concluido, Anabel. Sí, doctora, muchas gracias más bien por las dudas, ¿no? En realidad este tema es, siempre cada paciente es diferente y hemos visto diferentes, bueno, manejos entre comillas en la emergencia más que nada, ¿no? Y siempre nos quedan estas dudas. Pero sí, las cosas que nos ha observado es prácticamente como nosotros estamos permanente en hospitalización. Entonces ahí es donde hay que corregir estos errores, ¿no? Incluso cuando hacemos terapia de rescate en la misma hospitalización, ¿no? Muchas veces dejamos ahí a la enfermera en este caso, ¿no? Pero como usted nos ha observado varias veces y también cuando pasamos la visita, es prácticamente estar ahí, luego y es posible nosotros mismos supervisar esas inhalaciones, sería lo ideal, ¿no? Para poder ver la evolución del paciente. Y sí, hemos visto bastantes buenos resultados, ¿no? Todavía recuerdo los últimos 2 niños uno de ellos que le pusimos el sulfato, que sí tuvo una buena evolución en ese rato. Pero bueno, muchas gracias, doctora, a nombre de todos los chicos, y la estamos molestando para cualquier otro temita. Sí, no se preocupen, hay que seguir, porque es la única forma en realidad de aprender, es siempre la retroalimentación. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctora. doctora.